maestro de cada momento, que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de los servidores, para que nuestros corazones estén dispuestos y abiertos a servirte con amor, entregando lo mejor de nosotros para ser instrumentos de tu paz y de tu luz. Te pedimos por cada caminante que llegará con esperanza, para que prepares su corazón desde ya, que quites toda distracción, todo obstáculo, todo temor, y les muestres con claridad el camino que conduce a ti, para que en este encuentro puedan experimentar el abrazo de tu misericordia. Madre Santísima, Virgen María, intercede por nosotros, cúbrenos con tu manto de amor, protégenos de todo mal y acompaña cada paso que demos. Enséñanos a tener un corazón humilde y disponible como el tuyo, y que nuestras palabras y acciones reflejen siempre a tu Hijo Jesús. Glorioso San José, custodio de la Sagrada Familia, sé nuestro protector en este camino. Danos la fortaleza, la serenidad y la obediencia que tú tuviste, para que podamos cuidar unos de otros como verdaderos hermanos. En esta noche también te pedimos, Señor, de manera muy especial, por todos nuestros hermanos, servidores y sus familias, que hoy están atravesando momentos de enfermedad, dolor o preocupación. Te pedimos, Señor, que nos llenes de consuelo, de fe renovada y esperanza firme. Señor, te pedimos que embriagues de salud cada una de estas personas que así lo necesitan. Y si es tu voluntad, que les des a todos los que estén atravesando pruebas, paz en medio de estas dificultades. Te confiamos esta noche, Señor, donde a pesar de todas nuestras actividades y todos los inconvenientes que puedan surgir, venimos a recibir una enseñanza que será para bien de nuestros matrimonios. Te ponemos esta noche en tus manos, Señor, para que a través de el doctor venezolano que hoy nos acompaña, aprendamos y edifiquemos un poco más nuestra relación. Amén. Doctor, bienvenido y muchísimas gracias por atender a esta invitación de Hermanos Parejas. Sí, sí, está perdido. Sí, sí. Perdón. Sí. Bueno, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es René Solano, ya me presentaron. Qué bueno verlos, qué bueno acompañarlos esta noche. Siempre empiezo de la misma manera y es felicitando a las parejas que caminan y que trabajan todos los días por construir su relación. Yo pienso que no hay nada más inteligente que construir la salud, ¿sí? Y la salud, pues, bueno, nosotros somos más que el cuerpo. El cuerpo es importante, entonces hay que cuidar el descanso, la alimentación, la sana recreación, pero el ser humano es más que el cuerpo, es también una persona, es también una mente, también un espíritu. Y con la ayuda de Dios, trabajar en esos aspectos de conocer y profundizar en las dimensiones del amor humano, en el desarrollo de nuestra capacidad de construir un vínculo sano, de construir un ambiente en el hogar, pues yo pienso que ahí aparece una salud verdaderamente sólida. También me alegra muchísimo pues que se acerquen al Señor y que tengan experiencia de fe. Yo pienso que ahí es donde está el culmen del ser humano. El ser humano tiene su culmen y su mayor desarrollo cuando se acerca al que lo creó. El que lo creó y que lo conoce íntimamente y que conoce para qué es cada aspecto de su vida, ese es el que sabe enseñarnos y sabe impulsar nuestro desarrollo, acompañarnos, bendecirnos y darnos esa gracia y esa fuerza que necesitamos para construir el amor y la pareja. Entonces, hoy tenemos un tema pues muy valioso, es la resolución de conflictos. Qué pesar, no pudo venir mi esposita, me gusta cuando viene ella porque
pues pone el lado femenino y además nos aterriza también en lo real, porque pues no me quiero quedar solamente en la teoría, pues saben, mi profesión es la de psicólogo, mi área de especialidad es familia, entonces pues desde lo teórico puedo hablar de estas cosas, pero no basta lo teórico, basta cuando se junta también con la realidad del día a día, de construir el amor y encontrar especialmente en este tema, pues herramientas y nuevas dimensiones. Este tema pues, me parece valiosísimo, la resolución de conflictos en la pareja. Y entonces ahí dice el número 3. Bueno, lo que pasa es que aquí está como un compendio y dejo unas tareitas, pero en realidad el tema es largo. Entonces, el tema lo he dado en otros retiros y entonces lo he subido a YouTube. Ahí está un código QR si les interesa. Pues hay más elementos allí. Ahí está el canal de YouTube donde he subido estas enseñanzas. Y hay dos primeras partes, sino que eran más larguitas, entonces yo dije, no califico, hoy tenemos hasta las 11 nomás, entonces yo dije, pues no, pues ya muy largo, pero pues pueden bajarlas y con mucho gusto hay más elementos pues para pensar este tema de la pareja. Eh, yo pienso que el tema de la resolución de conflictos, pues hay veces es como escabroso, ¿sí? Ese tema de tenemos que hablar, uy, caramba, esa frase hay veces como que genera una cantidad de reacciones emocionales en uno que no necesariamente son positivas, porque hemos venido pensando muy mal del conflicto, ¿sí? Y es muy lamentable porque, bueno, el no estar de acuerdo también es un momento del amor, ¿cierto? Es decir, ¿qué significa que no estamos de acuerdo? Pues que hay dos que están pensando la cosa y que hay dos que están comprometidos. Si hubiera uno que propone y el otro que es indiferente y que le da lo mismo 8 que 80, pues entonces no pasa mayor cosa, ¿sí? No habría lío. Pero si hay dos que tienen sentimiento de la cosa, incluso a veces podemos ser hasta viscerales sobre un asunto de un querer, entonces estamos conectados y estamos pues queriendo que las cosas sucedan de un modo y del mejor modo posible. Entonces, yo quisiera empezar invitándolos a pensar, bueno, ¿qué es de lo que estamos hablando cuando pensamos en resolver conflictos en pareja? Como les digo, muchas veces es el tema de tener problemas de pareja o tener discusiones de pareja o tener conversaciones serias de pareja. Uy, esa parte no suena tan chévere. Sería mejor que hablemos de sexualidad o hablemos de recreación o hablemos de otras cosas, ¿cierto? Pero hoy tenemos que hablar también de este tema que es un tema necesario. ¿Qué estamos hablando cuando estamos hablando de conflictos de pareja y de resolverlas? Pues hay que ubicarlo. Esto no se trata de un asunto empresarial, civil, jurídico, no estamos hablando de que, a ver, los socios tienen que centrarse con sus teorías, estamos hablando de una dimensión, como les decía ahora, valiosísima del amor humano y del proceso de vida de cada uno de nosotros. No nacimos hechos, estamos siendo cada día, estamos descubriéndonos y aprendiéndonos hasta el final de la vida. Siempre estaremos aprendiendo. Entonces, siempre hay algo que podemos estar aprendiendo de nuestra pareja. Siempre hay algo que sabemos, pero algo que desconocemos y en donde nosotros podemos hacer trabajo para enriquecernos. De eso estamos hablando cuando estamos hablando del conflicto. Cuando estamos hablando del conflicto, muchas veces conflictuamos por cosas. Que si el niño le damos permiso o que no, o que le damos tanto de mesada o que también aporte el hombre, sí, pues, claro, pues dependiendo del momento de vida que tiene la pareja, sí, cuando tiene hijos o no, cuando son chiquitos o son adolescentes, como cuando son grandes, las temáticas cambian. Y entonces discutimos de cosas, pero ahí hay un error. No estamos discutiendo de cosas, estamos hablando de nosotros. Vale la pena que nosotros revisemos los temas por los cuales nosotros estamos conflictuando, porque el tema está allá, pero en realidad en lo que consiste es en la habilidad que tenemos en nuestra pareja para resolver esos temas. Cuando un matrimonio genera buenas habilidades para resolver dificultades o diferencias, entonces no hay tema grande, no hay tema complicado. ¿Por qué? Porque son muy hábiles y entonces lo logran resolver. Al revés, cuando el matrimonio no tiene un buen dispositivo, un buen protocolo, unas buenas herramientas para resolver problemas,
Hasta el problema más chiquito genera drama y genera crisis. Y se demoran un mes pensando la cosa y entonces se vuelven viscerales y se hieren, ¿sí? Los temas están afuera de nosotros y nosotros nos unimos para resolverlos. Los temas no deben estar entre nosotros dividiéndonos, ¿sí? Para ver cómo nos enfrentamos, porque perdemos efectividad. Un ejemplo. Entonces llamaron del colegio porque este muchachito otra vez se portó mal. Y entonces hay que ir pues a prestar atención. Y entonces el señor dice, vea, a su hijo otra vez lo criticaron allá otra vez. Y entonces la señora dice, claro, pues que él no tiene papá, ¿sí? Nunca se presencia y plan, se agarran eso. Yo sé que a ustedes nunca les ha pasado nada de eso. No, eso es de otros lados, ¿sí? Todo lo vi por internet, ¿sí? En Netflix, ¿sí? Y entonces se agarran ellos a ver quién tiene la culpa y el pelado ahí y la realidad allí y el problema allí y no hablamos del problema. Nos agarramos entre nosotros, entonces ahí perdemos efectividad. Gastamos energía, gastamos tiempo, gastamos emoción, gastamos un recurso valiosísimo que es el estar juntos en algo que no está avanzando en resolver la realidad. Entonces, cuando estamos hablando de conflictos, no nos confundamos. Los temas no son los importantes. Somos nosotros y nuestra habilidad. No estamos hablando del hoy, estamos hablando de un proceso continuo de construir pareja, ¿sí? Estamos en un proceso evolutivo. En el matrimonio hay tres, eso lo decimos para decir que el Señor nos acompaña y sí es cierto, pero aquí le voy a dar otro sentido. Está Él, está ella y está en nosotros que construimos. Vamos construyendo una relación a lo largo del tiempo. ¿Qué es una relación? Unos aprendizajes de cómo manejar cosas, un estilito, ¿sí? De cómo hablamos, de cómo resolvemos, de cómo consensuamos. Eso está evolucionando en el tiempo. Entonces, hoy algo nos queda grande, valdría la pena hoy revisar los conflictos. ¿Cuáles son los conflictos más frecuentes que se nos presentan? ¿Por qué eso nos da en la cabeza? ¿Por qué se nos dificulta eso hoy? Hay otras parejas que pueden pelear de eso y no se agarran. Temas de sexualidad, o las finanzas, o la crianza, o la participación de la suegra, de alguno de los dos, o de los amigos, o de las cosas en que se recrean. O sea, son los temas típicos por los cuales la gente tiene diferencias. Pero ¿por qué otros matrimonios pueden resolver las cosas y a nosotros esto nos queda difícil hoy? Ah, porque estamos en un proceso evolutivo y hoy no nos sabemos esta solución. Pero entonces aquí es donde está una clave fundamental. Aquí les estoy ahorrando terapia. Ojalá escriban, ¿sí? Porque el tema, vuelvo y les digo, no nos confundamos. No es que ella es que es muy cansona o él es que esto es complicado. No, no, no. Es que hoy en día no tienen las herramientas suficientes. Consíganlas, hay que conseguirlas. Hay un tema que yo veo que nos cuesta trabajo y patinamos allí, discutimos, discutimos. Hombre, pues pidan una asesoría a un sacerdote, oren por la cuestión, a los líderes del grupo, venir, darnos una asesoría, acompañarnos. Aquí estamos los psicólogos con mucho gusto, sí, los terapeutas le pueden dar una herramienta, pero no nos enfrasquemos en el señalamiento y en la acusación. Lamentablemente estamos en un país que ha venido cargando con una historia cultural de violencia y entonces se nos dificulta mucho los conflictos y se nos dificulta mucho la diferencia y entonces queremos eliminarla con el juicio, con la crítica, ¿sí? Con la devaluación del otro. Es que usted, es que igualito a su papá, mire, ¿sí? Y entonces uno tiene buenas herramientas para echarle, bueno, sal en la vida del otro. Pero, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de resolver conflictos? Estamos hablando de que el matrimonio se lo inventó Dios. Esto no había otro que se lo pudiera inventar, ¿sí? Dos seres tan diferentes como hombre y mujer y estamos frente a una tarea de integrarnos a lo largo de la vida en todos los temas que tiene la vida. Tenemos que integrarnos. Él tiene una mirada muy masculina de las cosas y ella tiene una mirada muy femenina. Ese es el problema. Es que ella es muy mujer. Ay, bendito Dios, hermano. ¿Qué tal? Marimacha es más difícil. Sí, bueno, con todo respeto, la gente es distinta y todo el mundo tiene derechos. Pero digamos que la esencia no se le va a quitar y ese no es el problema. El problema es que no tenemos herramientas para enfrentar esto, y entonces esto nos está costando. Miren, a lo largo de la vida, con la ayuda de Dios, tenemos que tener ese recurso de lo divino.
porque Él es el que derrama. Acuérdense que celebramos hace poquito el Pentecostés, y entonces Dios nos da frutos, nos da dones, nos da carismas, es decir, nos da una gracia, nos participa y nos pone luz en el entendedero para que ampliemos nuestras posibilidades. ¿Por qué nos quedamos encajonados en un conflicto? Porque no vemos puntos de salida. Hoy no somos tan grandes. Siempre somos como niños. Siempre estamos aprendiendo la vida. Esta es la primera vez que estamos viviendo. Y si este es un matrimonio de 21 años, pues todavía no tiene 22. ¿Sí? Tiene 65.000 años, bueno, no tiene 66.000, ¿sí? Es decir, cada día nos va trayendo nuevas experiencias que van enriqueciendo nuestra mirada. Hoy en día apenas estamos construyendo, pero este es un proceso de ir haciendo integración con recursos finitos. ¿Qué significa eso? Hay un solo domingo, nos levantamos temprano y hacemos deporte, nos quedamos dormidos hasta el mediodía para descansar. Y entonces uno dice, no, no, déjeme dormir. Y la otra dice, no, no, tenemos que salir para hacer deporte, la vida, eso es vida. Sí, entonces, no, vida es descansar. Pues, ¿quién tiene la razón? Pues, bueno, Dios les ha puesto una tarea de santificarse y de purificarse a través del ejercicio del amor. Y el amor verdadero es poder descolocarme de mi posición y poder viajar en nosotros. ¿Qué le conviene a nuestra relación? Yo puedo pelear por mí, es que para mí es más cómodo, es que yo me siento bien, yo tengo derecho también, miren todo lo que me he esforzado. Pero espérate, ¿voy a pelear por mí o voy a pelear por el matrimonio? Si yo me descoloco y viajo hacia el nosotros y digo que le conviene a nuestra relación, le conviene generosidad, le conviene disposición. Hombre, pues entonces yo voy a hacer ese trabajo de no quedarme pensando en mí, sino que me dono, soy capaz de viajar a las necesidades del otro y compartirme. Y entonces Dios dice, "Mira, estás aprendiendo a amar, estás aprendiendo a parecerte a Papá Dios, que ha sido bondad y generosidad, de manera incondicional nos ha amado". Bueno, esa es la pista del matrimonio, una pista, un recorrido que tenemos que ir avanzando para irnos transformando a imagen y semejanza de nuestro papá, que fue el que nos creó. El conflicto no es malo, se ha cargado de manera negativa y nos parece pues que quién quiere discutir, qué pereza, ¿sí? Y que le lleven la contraria, no, qué pereza. Y que se enfoque en llevarme, esto parece que es que se enfocara puede llevarme a la contradicción, qué pereza, pues claro, pero son imágenes negativas. El conflicto no es malo, ni es signo de que el amor se acabó o es que esto no funciona, no, es parte del proceso natural de hacer la vida. Este sacramento que recibimos, bendito Dios, hace años por un sí, por un sacerdote que nos bendijo, pero que se pone en práctica todos los días de la vida. Estamos construyendo vida, estamos construyendo el matrimonio. A veces en la terapia yo le digo eso a la gente, el matrimonio no existe, se construye todos los días. Y lo construimos en un proceso natural de integrarnos. ¿Quiere café o quiere chocolate? No, chocolate, porque no café, que más rico. ¿Sí? Pues, espérate, pues me gusta, pero hay parejas donde eso hace la contradicción suficiente para que estén mal. Pero eso es lo que hace parte del proceso natural. Es decir, hombre y mujer somos muy diferentes, entonces va a haber diferencias. ¿Las diferencias se nos van a convertir en conflicto? Bueno, depende de nosotros. Podríamos saber y anticiparnos. En la vida vamos a tener muchas diferencias. ¿Cómo aprendemos a resolverlas? Pongamos un protocolo, inventémonos unos recursos para reconocer las diferencias para que no nos pongan a atropellar. Podríamos inventarnos formas más pacíficas. El Evangelio nos enseña. A ver, la fe, ¿de qué nos sirve? Hay veces me sirve para poner la medallita y sentirme protegido, y entonces confundo la fe hasta con un talismán, Dios mío. ¿Sí? La fe puede ser una cuestión epidérmica, es decir, de ritos y de cuestiones externas. Los ritos son necesarios, por supuesto, pero están hechos para que signifiquen más, para que el Evangelio, la relación con el Señor, la relación personal íntima, me enseñe valores. Es decir, me enseñe recursos para resolver este tipo de chicharrones, para que me enseñe la solidaridad, el respeto, la dignidad, para que cuando me dé rabia, entonces me diga el Señor, a ver, sé paciente como lo soy contigo. Entonces uno dice, ay, bueno, Dios,
Deme la gracia, sí, deme la ayuda, porque esto me queda grande. Entonces, cuando la persona de verdad utiliza la fe, entonces puede, a partir de esas diferencias, ejercer esto que es nuestra humanidad, ensanchar nuestras habilidades de portarnos mejor y de construir amor. La mala resolución del conflicto es lo que es el problema. Es decir, las diferencias nos pueden llevar a un conflicto. Si tenemos buenas herramientas, el conflicto simplemente se convierte en un punto de aprendizaje y de crecimiento de la pareja. Tenemos malas herramientas, entonces entramos en las formas violentas o impositivas. Terrible. Y eso es el error que tenemos que evitar. Ese es el error. ¿Sí? Es decir, en un matrimonio sano tenemos que tener derecho a ser cada cual como es. Porque es que si estoy bien solamente contigo, cuando me caes bien, cuando haces lo que yo digo, espérate, allí se ha empobrecido un poco la relación y el ejercicio de hacer pareja se ha empobrecido. Se ha quedado simplemente al son del que más grite o el que más impone. Es un error. El amor implica esta diversidad que somos y esta complementariedad que somos. Bueno, a eso es a lo que tenemos que invitar a Dios que nos ayude. El énfasis necesario es en creer en la voluntad de hacer el bien, de creer en el amor y para ello de crecer en herramientas de resolución pacífica. Es decir, cuando yo veo la diferencia, yo puedo caer en la tentación de la violencia. La violencia empieza por la crítica, por la devaluación, por entender mal al otro. ¿Sí? Y es algo que puede llegar a ser fácil que uno diga, pero ¿cómo es que le ocurre esto? ¿Cómo es que hace esto? ¿Sí? O sea, eso nos pasa. Los varones podemos decir de la señora, ¿cómo se le ocurre? Y la señora es igualito, ¿sí? Y entonces uno comienza a pensar mal del otro. ¿Será que lo hace para molestarme? ¿Será que es que me está retando? ¿Sí? Pero no, él es así, ¿sí? Tranquila, ¿sí? Así viene de fábrica. Es decir, es su masculinidad o es su feminidad y supera nuestra manera de evaluar. Porque estamos invitados al amor. Entonces, partes o elementos fundamentales de aprender a manejar bien esto consiste en un error que vale la pena corregir en la comunicación. En la comunicación, hay veces, en la violencia, hay veces caemos en un error que se llama presumir la intención. Es un error y lo hacemos facilito. Es que usted lo que en realidad quiere es tal cosa. Error. Tú no puedes presumir la intención del otro, ¿sí? Tú no puedes pretender saber más del otro que él mismo o que ella misma. Vos podés decir, la forma correcta de decir es que mira, cuando vas a hacer eso me hace sentir que en realidad lo que quieres es esto. A ver, bueno, tú tienes derecho a expresar tus sentimientos, pero no lo hagas en un semejante tono de aseveración, porque eso se llama juicio y crítica y a nadie le gusta. Lo devalúa a uno y lo ata. Cuando estamos en esto, pues vale la pena poder creernos. Nosotros somos compañeros que queremos amarnos. Tenemos una traba aquí, o incluso hasta puedo sentirme herido con vos, pero bueno, me heriste, no necesariamente es que quería seguir. Tengo que pensar bien de vos, pero sobre todo tengo que saber que en nosotros está siendo invitado a crecer en sus conceptos y en su manera de pensar y de hacer las cosas. Cuando empezamos a vivir chicharrones y a resolver cosas y a vivir episodios de la vida, la pareja va creciendo en identidad. Allí es donde nosotros nos vamos pues, aprendiendo a vivir y ahí es donde nosotros vamos generando respuestas frente a la vida. Ahí estamos siendo matrimonio. Vale la pena que nosotros nos tengamos paciencia y podamos saber que nosotros no somos los malos del paseo. Es decir, puede ser que incluso cometemos equivocaciones. Lo malo es cuando tachamos al otro, cuando tachamos con nuestra vida, con nuestra relación, desde nuestras faltas. Si ves que aquí esto es imposible, es que aquí hablar es imposible. Espérate un momentico, estás haciendo un error importante que es poner una frase lapidaria al matrimonio en sí. O es que con usted no se puede, usted siempre es gritón. Si usted parece loca, ay Dios mío, espérate, porque ya no estoy hablando de las cosas, ya estoy hiriendo a la persona. Una clave importantísima para la crianza o para la relación en la pareja
hablamos de las cosas, hablamos de los hechos y de los datos, no de las personas. Dejaste reguero, ven, mira, no me gusta que dejes ese reguero, se me va a ir con eso. Otra cosa es decir, usted está un desordenado, cochino, ¿sí? Qué horrible usted. Ay, espérate, ahí sí heriste, arrasaste, trapeaste con el otro. Es decir, no se juega con la identidad del otro. Hablamos de sus hechos. Es decir, yo corrijo los hechos. Dios lo que hace con nosotros es que aborrece el pecado. Entonces te dice, no, haga eso mismo, pero no te aborrece a vos. ¿Sí? No aborrece al pecador, aborrece al pecado. Al pecador lo ama y lo quiere restaurar. Tenemos que aprender de este tipo de cosas para traerlos a la familia. Y entonces hay que ser muy recursivos. Esto es cuestión de creatividad. Es decir, nos pusieron un Lego, conoce el Lego todo, ¿cierto? Le han comprado a los niños y todo, ¿cierto? Entonces nos pusieron un Lego que uno dice, ¿y eso cómo se arma? ¿Qué cosa tan complicada? No la sabemos, pero tenemos que aprender a ser recursivos. Entre menos recursos, más se nos cierran los conflictos, menos vemos alternativas de resolución. Por eso es que es tan importante la comunidad, por eso es tan importante que un matrimonio tenga amigos de confianza, que sea amigo de confianza de otros matrimonios y matrimonios que caminen en la fe, porque los unos y los otros podemos aportarnos mucho en la resolución de conflictos. Ya, yo tuve un hijo y nos pasó lo mismo con esto, y de pronto no es para que hagan lo mismo, pero de pronto te da luces, y a uno se le abren ventanas, ¿sí? El problema está en que cuando hay tanta emocionalidad, disminuye nuestra racionalidad. Entonces, en medio de tanta emocionalidad y tanta calentura que logramos hacer, hay veces no vemos lo evidente y no vemos salidas en el conflicto. Entonces uno dice, no, esto le acabó, no, esto mejor dicho, y entonces drama, pero no resolución. Ahí es donde necesitamos aprender herramientas. La fe da buenas herramientas. Y estamos muy calientes, bajémosle, oremos. Pidámosle un rato a Dios, digámosle, Dios, danos paz, danos serenidad, respiramos y otra vez volvamos otra vez a conversar o paremos aquí y hablamos más tarde, mañana. Es decir, herramientas para suscitar pensamiento. Los problemas son lógicos, es decir, los problemas necesitan ser pensados para poder llegar a resoluciones. En medio de la agite emocional, la racionalidad disminuye. Entonces, disminuyamos más bien la tensión emocional para que tengamos más recursos, más posibilidades. En medio de todo esto, es donde el matrimonio, hay un autor en psicología, en comunicación, que dice, la primera comunicación que deberíamos tener es sobre cómo nos comunicamos. Me encanta esa frase. El primer diálogo, el primer pacto entre los dos es cómo nos vamos a entender, ¿sí? Cómo vamos a hablar y cómo vamos a resolver conflictos. Cuando tengamos ese tipo de confrontaciones, ven y pongámonos unas reglas. Si se nos sube el tono, hay que tratar de bajar, ¿sí? Si hay mucho no, podemos pararnos de la mesa, bueno, hagamos acuerdos. La otra vez, con una pareja en consulta, trabajamos este tema. El señor era explosivo y virulento. Él tenía un modo que tiende a ser muy típico en lo masculino. ¿Sí? Y calla y acumula, calla y aguanta hasta que llega un momento en donde ¡blum! ¿Sí? Voló a estar arriba de la puerta. ¿Sí? Entonces, las fases son muy calmado o muy violento. Está mal. Hay un pobre desarrollo emocional allí. A uno le toca trabajarse para desarrollar esos gradientes, para poder ir hablando sin necesidad de la explosión. ¿Sí? Entonces, en el momento trabajamos y a él se le ocurrió, no, pues en lugar de poner, soltarme a decir cosas, más bien salgo y doy una vuelta. El problema es que no le digo a la esposa que iba a hacer eso. Entonces, cuando estaba en el medio de la cosa, él se paró y se fue, y ella se enojó. Ahora la violenta fue ella, dijo, pero ¿usted qué le pasa? Tira la piedra y sale corriendo. Bueno, claro, hay que consensuar, ¿sí? Ponernos de acuerdo sobre las cosas. Los momentos feos. Hay momentos fríos y hay momentos calientes. Momentos fríos, estamos de buena onda y entonces hay un ejercicio que los matrimonios tenemos que aprender a hacer, fundamental, y es tener una reunión a la semana de hora y media para charlar nosotros de la relación, no de los niños, no de la plata, no de los suegros, no de nosotros, cómo nos estamos sintiendo en la relación.
Eso es un ejercicio fundamental. Entonces, esos son los tiempos fríos en donde podemos construir, venir, cómo le hacemos hagamos un protocolo para manejar nuestras conversaciones, ¿sí? Eso nos ayuda a los dos controlarnos y construir un buen nosotros. Esos son los momentos fríos. Los momentos en donde ya estamos agitados, esos son los momentos calientes. Usualmente en el momento caliente no es donde se van a entender mejor. Allí no va a ser el momento de mayor creatividad, no. No, porque como les digo, entre más emocionalidad, menos racionalidad, menos soluciones veo. Entonces, comencemos a aprender a manejar esos tiempos. Si estamos ya muy elevados, tratemos de hacer un ejercicio. Allí es el momento del amor. Cuando tienes rabia con el otro, es que ¿cómo me hace esto? Allí es el momento del amor. Chévere pensar el amor en medio de la cama. O cuando es tu cumpleaños y te traen un regalo y dices, ah, ¿cómo me ama? Bueno, vas a amar a tu pareja en el momento en que tengas más enojo con ella. A ver cómo es el amor que tenés. En el momento más difícil, donde tenés los sentimientos más contrariados, ahí es donde tienes que hacer un sano ejercicio del amor. Y ese ejercicio no necesariamente es callar. Callar no le sirve a nadie. Hay veces que hay que callar para escoger el buen momento de hablar, pero el amor es hablar, el amor es corregir, pero de una manera que el otro me pueda escuchar. Si yo le voy a decir algo, porque yo quiero ayudarle, quiero corregirle, además que me talla lo que está haciendo, entonces yo voy a empezar el diálogo y yo le voy a decirle, mira, para que no seas tan, bueno, no sé, no se me ocurre un calificativo negativo horrible, sí, no lo puedo decir, no, mentira, no sería bonito decirlo, pero yo no voy a decirle al otro, venga cabezón que le voy a ayudar con algo, sí, venga cabezón que le voy a vender algo bien chévere, venga cabezón, a mí me dicen cabezón y yo que comienzo a sentir indignación, ¿viste? Porque me dice así, ¿sí, no? Está atrevido y quiere que yo le haga un favor, que yo quiero, le compre algo, pues, ¿cuál es? ¿Cierto? Es decir, si yo quiero vender un mensaje, si yo quiero comunicarle a mi pareja algo que es importante para mí, yo cómo tengo que presentar la forma de esa comunicación. Tengo que cuidar la forma de la comunicación para que mi mensaje pueda ser digerible al otro. Entonces, mire el ejercicio de autorregulación que yo tengo que hacer para comunicarme de forma adecuada y para poder amar. Dios creó en nosotros esa capacidad de la autorregulación. Es decir, yo quiero comunicar algo, pero tengo que dominarme porque ante todo yo tengo que amar a mi pareja. ¿Sí? Ante todo, es decir, yo tengo que escoger lo que voy a hacer, ¿es por mi comodidad o es por el bien de nuestra relación y por el bien de mi pareja? Porque hay una diferencia abismal. Yo puedo ser muy egoísta y llevar a mi pareja a una posición que me sirva a mí, o me puede motivar de verdad el buen espíritu y decirle a mi pareja en la medida en que construimos nuestra sana relación, ¿no? O el amor. Eso me parece que es muy retador, ¿sí? Pero bueno, ese es el amor. El amor no es solamente buscar mi comodidad. El amor no es solamente hacer que yo me sienta bien. Hay una primera fase del amor que usualmente sucede en el enamoramiento y es que yo quiero estar con vos porque me haces tanto bien, me encanta verte, me encanta disfrutarte, es que me haces muy rico, es que estar con vos me calma, es que me llena, es que me. ¿Qué tan grande es mi amor? Mi amor entonces es condicional y mi amor está basado en mi ego, es un amor egocentrista. Yo te tengo porque me sirve. El día que no me sirva, o cuando saca ese lado y usted le da por ser usted mismo y no me sirve a mí, entonces me pone a retos ese amor egocéntrico. Hay un amor más grande, más adulto, más evolucionado, que es querer el bien del otro. Es decir, me cae de gordo que hagas eso, pero comprendo tu necesidad, vamos a hacerle y listo. Eso sí, con amor te voy a decir, preséntalo de forma diferente. O sea, no sé, me estás peleando por el teléfono que no llegué. Bueno, a ver, me estás necesitando, voy a mirarte con compasión. Eso es lo que le agrada a Dios. O sea, tengo que mirarte con compasión. No me gusta tu acto, no me gusta cómo lo estás presentando, pero comprendo que estás
con alguna necesidad. ¿Sí? Si estás reaccionando emocionalmente tan fuerte, algo te está pasando. Bueno, el amor, hermanos, el amor es fuerte. El amor tiene su cara bonita en Hollywood, ¿cierto? Y nos la presentan pues maravillosa y es así, claro, pero tiene otras facetas de realidad en donde si tú no estás, entonces ¿en qué estás? Si no estás también en el lado difícil y si no convertimos estos ejercicios de la realidad en un ejercicio de verdad, de amar, de esforzarme por el otro, entonces nuestro concepto de amor y de matrimonio todavía tiene que evolucionar un poquito más, porque es eso. ¿Qué pasa cuando nos volvemos viejitos y entonces ya no nos damos esos gustos y esos beneplácitos que se daban en el amor de los noviecitos? Entonces se rompen, entonces era muy superficial, muy epidérmico el amor. Acuérdense que el amor es un ejercicio de encontrarnos con Dios. Lo que nos dice la palabra es que Dios es el amor. El amor entre nosotros, el amor que nos une, es el mismo amor que paró a Jesucristo de entre los muertos, es lo que nos dice la palabra. Entonces, esto tiene de espiritualidad, claro, que estamos en la espiritualidad, pero esa espiritualidad tiene que nutrir este verdadero ser humano que fue lo que Dios creó en nosotros. Unas capacidades excepcionales de amar. Y el amor que nos ha ofrecido Dios es el amor incondicional. Vuelvo y repito, ese momento de la diferencia es el momento clave para honrar a tu pareja. No para correrle el cuello y decirle, ¿por qué otra vez? ¿Sí? Eso quisiera la carne. Sí, claro, la emoción de uno a veces se choca, pero Dios nos ha mirado con esa misericordia, con esa compasión y quiere que nosotros aprendamos a mirarnos con esa bondad, con paciencia, con virtudes. No para, vuelvo y les digo, para la alcahuetería de quedarnos sin crecer, no, sino para crecer de una manera bonita, de una manera adecuada y sana. Una clave entonces para aprovechar, ¿sí? Es decir, el conflicto, la diferencia es el momento y es una oportunidad de crecer. Y esa oportunidad de que nuestra pareja crezca a lo largo del tiempo. Y crece porque nosotros somos los que crecemos. Usted está cansado de la peleadera en la casa, ¿cómo crece usted? Pues crezca en sus habilidades emocionales de contener la rabia para llevar las cosas por otro lado. Hay veces en la pareja construimos libretos. Entonces, libretos es que yo ya sé, va a llegar y va a decir eso, entonces yo voy a decir eso, y yo voy a decir eso, y pasa eso, y ¡pum! Y llega y yo hago, y ella hace, y ¡pum! Pero ¿cómo? No la sabíamos, esa ya no la sabíamos. ¿Por qué la repetimos? ¿Por qué la repetimos? ¿Saben por qué la repetimos? Porque yo no tengo la habilidad emocional de reaccionar de forma diferente, sino que repito la misma acción. Tengo que crecer, tengo que pedirle a Dios que me ayude a tener paciencia para ampliar mis repertorios de conducta, para no reaccionar siempre de la misma manera, sino inventarme de otra. Así hacemos círculos viciosos, pero cuando yo puedo ir descubriendo esto y creciendo, primero de manera personal, luego invitando a mi pareja a crecer, entonces rompemos esos puntos de ese círculo vicioso. Y entonces ella hace, pero yo le respondí distinto. Y entonces ella quedó como que, ve, ¿y este qué le pasó? ¿Sí? Pero rompimos el círculo y nos liberamos. Tenemos que poder construir, eso ya lo dije, tenemos que construir, mire, muchas emociones, porque somos emocionales, hace parte de nosotros. Pero con la ayuda de Dios tenemos que construir un campo de serenidad entre los dos. A ver, vení, estás gritando, bajémoslo. Estoy gritando, espérate, voy a respirar. O sea, ¿cómo le hacemos para tener ejercicios, pero generar un ambiente sereno para poder pensar y para poder hablar entre los dos? Ahí hay tareas importantes. Si no nos vamos por ese lado del autocontrol y la autorregulación, entonces vamos a estar en ambientes tórridos. Y entonces nuestra historia se va llenando de historias dolorosas, de agarrones feos. Perdón, hasta que ahora enseñemos. Hasta Hable sin vergüenza. Bueno, listo, ahí para un capítulo hablamos otro.
¿Qué es una buena resolución entonces? Sí, estábamos comprendiendo cosas como el conflicto, la comunicación y el crecer. Pero ¿qué es una buena resolución? Entonces, pues caigamos en cuenta de cosas. Esto es importantísimo. No hay un buen fin si el medio es malo, ¿sí? Buenas noches. Buenas. Sobre esa situación, pues, con respecto a lo que he aprendido, es que primero me cuestiono por qué me enojo. Y me ha pasado, ¿y por qué me enojo? ¿Y por qué me enojo? ¿Y por qué me enojo? Y resulta que eso lo lleva a uno a la niñez, eso lo lleva a uno a ya, las creencias, y empieza uno a ver, a razonar y a razonar por qué, entonces, hombre, ¿qué pasa? Y hay lo aprendí los alcohólicos anónimos utilizan solo por hoy. Entonces, solo por hoy, porque no pienso distinto. Y eso lo lleva a uno, lo que usted dice, a cambiar de como de libreto. Y va uno aceptando y va cambiando uno porque eso a veces es aprendido y son creencias que uno tiene por pequeñas que sean, son creencias. Entonces solo por qué pasa si el cambio. Súper bien. Muchas gracias. Recursos terapéuticos, esos son herramientas que le puede servir a uno. Yo quiero. Aquí ya que. No, era. Ah, Yo quiero aplicarlo como hablan de unas ideas últimamente, sobre todo los jóvenes, hablan de que las personas tienen más ideas. Y nosotros en nuestro retiro también tenemos un espacio para celebrar vidas, un espacio que se hace con el sacerdote. Y esas que generalmente son de crianza o de relaciones pasadas, ¿eso en qué influye? ¿O influye en todo el comportamiento del ser humano? ¿Influye? ¿O las personas tienen que tener la capacidad emocional para y la certeza de darse cuenta que les sirve, que deja y que desecha? ¿O son tan fuertes esas heridas que no le permiten a la persona, por inteligente que sea, quitárselas de encima para no seguir fallando? muchas gracias. Yo pienso que desde la fe tenemos que entender que el matrimonio es un ejercicio, es una pedagogía de Dios, una invitación a construir un ser humano libre y sano. ¿Sí? Lo dicen los papas. Los últimos tres papas han tenido un muy buen magisterio sobre la familia. Y los tres coinciden en que la familia es un invento de Dios para formar en el ser humano, para formar al ser humano en unas cualidades fundamentales, la libertad y el amor. Entonces, estamos invitados a hacer más que nuestras heridas. Y ahí es donde en algún pedacito decía, no conviene que construyamos nuestra identidad desde nuestras heridas o desde las dificultades que hemos tenido como persona o como pareja. ¿Sí? No, es que nosotros somos peleones, entonces cuando sucede algo eso gritamos. Espérate, no. Es lo que han hecho, pero no quiere decir que tenga que ser siempre así. A mí me gusta mucho en esto de la teología del cuerpo de Juan Pablo II, que él hace mucha mención del inicio. No fue creado así desde el inicio, es lo que él dice. Vale la pena recordar qué fue lo que fue creado, porque tanto en estas épocas culturales que hemos venido teniendo, tanto el concepto de persona como el de familia y de matrimonio se nos ha desvirtuado mucho. Entonces se nos ha olvidado qué fue lo que fue creado. Y lo que fue creado en nosotros fue un ser capaz de caminar en pos de Cristo, en pos de Dios. ¿Sí? Es decir, nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Es decir, tenemos una naturaleza, esa es imagen, pero que todos los días tienen que construir un camino de sanarse, de construirse, de comprometerse para parecerse al amor. Entonces, hay trabajos. A mí estas teorías de las heridas emocionales
Hoy en día eso está vendiendo en psicología, pero mejor dicho, buenísimo, ¿sí? Hay todo un mercado de la vida y de la sanación, muy chévere, con mucho respeto. Yo tengo algún escepticismo sobre este asunto, porque a veces uno encuentra devotos de la vida. Entonces la herida, y la herida, y la herida, y entonces hacen retiros y sanaciones y más retiros y más. Y como que no te sanan, ¿sí? Entonces, no, a ver, ¿cómo debería ser el mundo? Ese es el ideal. Ahora abra los ojos y se da cuenta que es la realidad. Y entonces, estas son sus heridas. Es decir, pasaron cosas que nos hieren, que nos lastiman, que limitan nuestras capacidades. O sea, toda historia, hay dos conceptos. Uno se llama la genética, es decir, con qué naces. Hay una genética biológica, puede decirse que hay una genética psicológica, es decir, que te aportaron desde crianza. Pero hay otro concepto que se llama epigenética. La epigenética es el terreno en donde tú naces. Una es la semilla, la genética, y el terreno es la epigenética. Esos terrenos son nuestros hogares, lo que fue papá y lo que fue mamá. Y papá y mamá traían una boleto, es decir, una historia familiar en donde hay vicios y hay virtudes, cosas que se potencian y cosas que se limitan, y eso te tocó a vos en la crianza. Entonces, cuando nacemos, nosotros nadie nace en el mundo ideal, nadie nace en el mundo ideal. Hay un concepto del catolicismo que habla el pecado estructural. El pecado estructural es la suma de los pecados de toda la humanidad que ha hecho que cuando nace un niño, este mundo está muy alterado. Eso nos tocó a nosotros vivenciarlo. Entonces ya todos nacemos con unas heridas, con unas cosas que nos potencian y otras cosas que nos limitan. Hay veces he acompañado a personas, por ejemplo, que tuvieron que empezar a trabajar desde los 8 años, hogares poco contingentes. Entonces, muy heridos por un lado, pero uy, qué buen vendedor por otro lado. ¿Sí? Es decir, pues esa es la historia. Nos deja unas limitaciones, pero también unas potenciaciones. Lo cierto es que cuando te casas, sí o sí vienen retos. Lo cierto es que cuando vas envejeciendo, siempre van a haber nuevos retos. Y los retos son una invitación a crecer y a sanar y a recuperarse y a construir. Todo este mercado de la herida tiene cosas que me parecen importantes. Por ejemplo, le han dado importancia a que te pienses y pienses tu historia y a que reconozcas tus emociones y tus heridas, pero las trabajes. Porque lo que me inquieta es cuando eso se vuelve como la excusa. Es que así fue mi papá o así me tocó. Sí. Yo le toco el tema porque me he dado cuenta de muchas situaciones. Hay un retiro que se llama Penitencia para Muchas. En ese retiro trabajan todas las áreas. Entonces la gente que hace ese retiro, pues saben hacer muchas cosas y entre ellas es que yo tengo una herida, por eso yo soy así, y la culpa no es mía, la culpa es de la herida que me la causó mi esposa, mi papá, mi hermana, el profesor del colegio, cualquier persona. Esa es mi herida, entonces yo tengo esa herida, entonces como tengo esa herida se vale todo, se justifica todo. Bueno, de hecho yo soy un minusválido, una herida. Sí, eso es lo que yo comprendo de esas personas. Y yo he hablado mucho con esas personas y pues yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo usted, pero el común de la gente en el mercado de las heridas, como lo llama usted, no es así. Entonces, esas personas van por el mundo teniendo relaciones y esas relaciones se fracturan por las heridas. Y lo que hacen es culpar a los otros en vez de darse cuenta que son ellos mismos los que tienen que superar sus problemas. Por otro lado, piensan también que como fueron a un retiro y Dios, no, el sacerdote me sanó, Dios a través del sacerdote me sanó. Pues, claro que Dios nos sana a uno de muchas cosas, pero la persona, el ser humano es el que tiene que poner de su parte. Yo eso lo miro como cuando uno hace un negocio, tiene una empresa y es un negocio y le va bien. De un momento a otro se quebró, esa es la vida. Para poder salir de la quiebra hay que volver a trabajar y salir adelante. Y seguramente vuelve a quiebra o no hay quiebra, pero o el que es empleado lo echan, está herido, luego consigue otro empleo. Pero va en el ser humano. Y uno no puede ir en la vida fracturando relaciones o teniendo problemas de comunicación
con la esposa, con los papás, con los hijos, con todo el mundo, con el vecino por ese problema. O sea, no es culpa de la vida, es culpa del ser humano. ¿Es así? Pues me parece muy bien lo que estás diciendo y excelente el sí. Sí, o sea, papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Y hay veces ni siquiera estaban, ¿sí? Y hay veces hicieron cosas dolorosas que lo hieren a uno. Vamos a lo espiritual y Dios obra y tiene poder y uno ve milagros. Entonces da gracia y sanó tu corazón un ratito, pero luego tienes que volver a la vida cotidiana y utilizar esa gracia y seguir construyendo matrimonio sano y seguir construyendo una personalidad sana. Toda la vida tendremos esta tarea de construir en nosotros una personalidad y son decisiones que tenemos que tomar. Entonces, Dios nos aliviana la carga, Dios puede intervenir, Dios nos da sabiduría, Dios da potencias en el espíritu, pero luego volvemos a la vida en donde se juega esto, en donde otra vez estamos en discusión y ahí es donde uno espera ver que los matrimonios y las personas evolucionen, vayamos avanzando. Entonces, antes peleaban por todo, pero ahora han aprendido a tamizar sus discusiones, ya no son violentos o ya no se demoran tanto para pelear. Entonces uno ve que se están sanando. Entonces, ¿hay que pesa más? ¿El argumento es que yo estaba herido o los nuevos aprendizajes y lo que estamos construyendo? Debe pesar más esto. Y ahí es donde nos sirve la fe, tiene que impulsarnos hacia la esperanza. La esperanza de que hoy la vemos mal, o de que mi pareja tiene una limitación, pero Dios nos llamó, fue a caminar. ¿Cuándo será esa sanación? ¿Cuándo estaremos bien del todo? Pues desde la fe sabemos que si Dios interviene, hay una frase que me parece que es conmovedora, bellísima y potente, que está en Apocalipsis, y es de Jesús, diciendo, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, hay veces hay gente que viene muy maltratada, muy herida, y hace caminos de conversión y crece, y Dios le renueva la vida. Nos la está renovando a nosotros. Aquí nos estamos nutriendo de algunos elementos. Cuando vamos a la casa, la idea es cómo utilizamos esto para mirar de forma diferente. Y entonces ahí estamos creciendo. ¿Sí? Entonces, claro, sí hay una tarea. De todos modos, es una tarea de salud y de responsabilidad leer mi historia personal, reconocer las tendencias de mi hogar. Mi papá era muy gritón, mi mamá sumisa, entonces yo tengo como ese esquema en la cabeza y vengo y como que inconscientemente lo repito. Bueno, tengo que trabajármelo. Caí en cuenta, listo, ¿cómo le va a hacer la lucha? Tengo que utilizar mis herramientas espirituales, pero también mis herramientas psicológicas, porque lo uno no quita lo otro. ¿Sí? Hay una frase de San Agustín que dice que Dios que te creó sin ti, no te va a salvar sin ti. ¿Sí? Y la frase de los benedictinos también me parece bellísima. Ora y trabaja. Bueno, ora como si todo dependiera de la oración y trabaja como si todo dependiera del trabajo. ¿Por qué? Porque trabajar nos dignifica. Eso fue lo que fue creado. Lo que fue creado fue un ser por encima de los demás seres de la naturaleza, capaz de la obediencia. ¿Y cuál es el más obediente? Pues Jesús. Fue capaz de la obediencia por amor. Entonces, cuando estamos en el momento caliente y yo tengo la decisión, o me porto feo o me porto bien, Dios nos tiene feo. Por eso es que existen estos grupos. Si la gente no cambiara, si la gente no creciera, pues no había de esto. ¿Sí? Dios nos tiene fe. Nosotros tenemos que tener fe en nosotros para tener compromiso en el trabajo y tener fe en la pareja. Lo que le decía ahora de la esperanza. Cuando las parejas pierden la esperanza en crecer, en cambiar, uy, ese es un daño tremendo. Porque entonces se mandan a la desesperanza, entonces viven como en depresión y ya no le echan la lucha, sino que como que entran en brazos caídos y no se sigue construyendo la pareja, el matrimonio. Entonces, de eso, pues no. Si creemos en Dios, sabemos que Él está con nosotros y nos va a estar ayudando. Volvamos a esto para que porque sé que se alarga el tiempo y la gente se cansa y entonces falta tema. El tema es amplio, ¿sí? Porque no se trata, como les digo, solamente de pensar los conflictos, se trata de construir el amor, de construir la vida y de nuestra relación con Dios. Una buena resolución de los conflictos nos lleva a los dos más allá de nosotros mismos.
Es decir, no es que él gane o que ella ganó, o hay un conflicto, entonces a ver qué le digo para ganarle. Hay gente que se empecina en ganar las batallas y pierde la guerra. Se empecina en ganarle a su pareja hasta que la pareja dice, usted nunca iba, todo es como usted dice, y se daña esa relación, qué tristeza. Los dos estamos invitados a ir más allá de nuestros conceptos, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de operar. ¿Para qué? Para construir un proyecto de amor, que es lo que Dios ha construido en nosotros. Estamos entonces invitados a crecer en esa capacidad de amar. Esa capacidad de amar para hacer acuerdos no consiste en la pérdida de la identidad del otro. Es decir, para hacer acuerdos, pues los dos se tienen que acercar, pero la solución nunca está en que alguien deje de ser sí mismo, porque entonces se llama alienación, y es como la destrucción de la persona, y ese no es el modelo que tiene Dios para nosotros. Conviene que la resolución de los conflictos consuma recursos, pero de una manera razonable. 5 años con una sola pelea, uy, espera un momentito, se gastaron mucho tiempo. ¿Por qué? Pues bueno, les faltaba el evento y toda esa cuestión, pero cuando comenzamos a ver eso, tenemos que decir, venga, ¿qué pasa aquí? Este no es el modelo de lo que Dios quiere para nosotros ni de lo que nos hace bien. Entonces tenemos que comenzar a buscar y a gestionar otros recursos. Esto ya lo dije. Una buena resolución, Dios nos trata con dos cosas. O sea, el matrimonio, lo que nos dice la fe, es que el matrimonio es prefiguración de nuestra relación con Dios. Entonces, Dios nos trata con dos amores, o un amor que se manifiesta de dos maneras, la misericordia y la justicia. Es súper compasivo y se iba con los pecadores a comer con ellos. ¿Para alcahuetearles y dejar los pecadores? No, para restaurarlos, para restituirlos. Se acerca y comprende y ama, pero para decirle, mijito, tú eres más que esto. No es necesario que te entregues a este vicio porque te deforma como persona. Vos tenés más capacidades. Esa es la justicia de Dios. Dios no es justiciero, es la y me pagás. No, no, no. Es un amor compasivo, pero para restaurarle hacia el bien, hacia la virtud. Esto tenemos que hacer nosotros en la resolución de conflictos. Acercarnos a la realidad del otro, tolerar, entender que el otro falla, hay veces se comunica de manera inadecuada o hay veces comete transgresiones y mi camino con la ayuda de Dios es perdonar, acompañar, pero para ayudar a ver y ayudar a decirle, mira, así no me siento amado, me siento amado de este otro modo, porque amarme es su tarea y amarla a ella es la tarea mía. Una buena resolución genera soluciones en el tiempo, duraderas, porque a veces se nos ocurren pues grandes idiotas, malísimas. ¿Sabe qué? Aquí la solución es que yo no hable más. ¿Sabe qué? Yo no ni vuelvo a hablar. ¿Sí? El problema es que yo vaya, pues no voy y no vuelvo. Sí, pues, o sea, eso lo dices en un momento de rabia y eso no va a ser. Y si lo hicieras estaría mal, porque la solución del conflicto no es eliminar a uno de los dos. No, con paciencia es crecer para que los dos logren puntos medios. Hay que entonces cuidar el hoy y hoy resolvamos, pero que quedemos pensando bien de la relación. Alguien puede decir, sí, es que aquí, si yo no pido perdón aquí, nadie pide perdón. Entonces, pues el que no nos quema eso, a ver, discúlpame, pues, bueno, lo resolviste así, pero ¿qué quedaste pensando en tu pareja? ¿Bien o mal? No, pues mal, ¿sí? Entonces no estamos cuidando el futuro. Podemos buscar resoluciones. Por ejemplo, cuando pasan problemas con los hijos, hay veces nos dividimos y ponemos a un hijo en la mitad. Entonces el cónyuge a veces se siente traicionado, ¿no? Compraste la paz vendiéndome, ¿sí? Y entonces, oh, no, espérate, no, conviene que actuemos como bloque, pero lo que les decía, los temas no deben dividirnos, debemos juntarnos para poderlo resolver, pero juntarnos a veces es muy difícil. Y ahí es donde debemos crecer. Ahora voy a dar otros elementos sobre eso. Listo. Posturas inadecuadas frente al conflicto. Entonces, hay veces hay conflicto, entonces
lo evitamos, lo negamos, no, huimos, chévericémonos. Y hay parejas que se enferman por chéverizarse. Una pelea horrible, el otro día mi vida, salgamos, sí, mi amor, y como si nada, y uno dice, pues esta gente, wow, ¿sí? No, esto es en permiso, allí están pasando mal las cosas, se quieren chéverizar, pero no tienen las herramientas. Entonces busquen cómo incrementar sus herramientas, pero no le jueguen a vivir en una fantasía. Dos, competimos, tratamos de imponernos o tratamos de dominar al otro. ¿Sí? Bueno, las soluciones violentas. Tercero, me encanta que antes eran tres monitos, ¿sí? Sordo, ciego, ahora enchufado, ¿cierto? Que es pasar de largo, transigir, no, llevar la fiesta en paz, no, mejor me quedo callado, que calladito me va más bonito. Pero a la hora de la verdad no se está resolviendo. ¿Será que nos hemos acostumbrado a formas así? Valdría la pena preguntarse, porque muchas veces resolvemos de ese modo. Otro tema importante, el enfoque que tenemos en el conflicto. Hay veces en la terapia uno trabaja lo que les decía, la pareja se enreda en un círculo vicioso y repiten los puntos. Entonces el terapeuta a veces trata de botar soluciones para romper esos puntos y abrir puertas de salida. Pero uno bota soluciones y no. Ah, espere a ver qué es lo que quiere. Entonces lo que quiere es sangre, lo que quiere es justicia, ¿sí? El justicierismo, si eso se puede decir. O sea, hay veces en el conflicto no queremos resolver, sino castigar, sangre, ¿cierto? Podemos buscar resolver, conciliar o construir, o hay veces el otro equívoco es buscar ganarle al otro nomás. Para ganar habilidades, la fe y conocerse profundamente en el amor de Dios, para poder entender que eso que está sucediendo en el matrimonio también está en el plan de Dios. Enfrentar estas dificultades que hace que sí o sí tengamos que crecer como personas. Conviene lo que, a partir de los comentarios de ustedes dos, conviene crecer también en mi historia personal y ahí hay buenas herramientas, ¿sí? Este enfoque me parece bueno, el de las inteligencias emocionales, el de la inteligencia emocional, que habla de unos ejercicios muy concretos. Habla de que primero podamos reconocer las emociones que tengo. Hacías un comentario importante, a veces en el matrimonio, aprende a pelear, y puede llegar al parámetro y decir, ¿por qué es que estamos peleando? Y no está claro, ¿sí? Entonces, en ese curso de de la inteligencia emocional, vale la pena reconocer las emociones, reconocer qué es lo que se pone en juego en medio del conflicto para poder ser asertivos en las relaciones. Bueno, pero no voy a profundizar, esto es más elementos. Para entender el conflicto, entonces, ahí está un ego, ¿cierto? Y entonces son partes y las armamos y a veces armamos así el conflicto. El conflicto se arma, o sea, peleamos, pero entonces hay veces en la terapia tengo que ayudarles a decir, a ver, espérense un momentico, el conflicto tiene ciclos, ¿qué es lo que comienza y después qué sigue? O sea, descubramos. Hay veces estamos en el remolino, en el licuador ahí pues del conflicto y no sabemos por qué llegamos acá. Hay que poder entender qué es lo que va generando y cuáles son las piezas para poder entender qué es lo que se juega. Hay veces en la demanda que hace tu pareja, te puede estar peleando porque otra vez se te olvidaron traer la leche y los huevos, ¿sí? Es que con usted no se puede, tú dices, pero tanta friega por una leche y unos huevos, venga, lo pido. No le están hablando de leche y huevos, le está diciendo para usted qué tanto usted se acuerda de su pareja o qué tanto lo recuerda antes de llegar. Entonces le dice el otro, sí, es que para usted va algo mal, ¿sí? Va algo pito, ¿sí? Entonces, bueno, ahí es donde necesitamos poder entender esas piezas del conflicto, poder entender que el conflicto no es un momento, el conflicto es un proceso. Es decir, ¿qué fue lo que sucedió para que llegáramos a ese momento de calentura? Si nos devolvemos y entendemos eso, vamos a poder ser mucho más asertivos para resolver. Esto se lo dejo en la presentación, pero ya no me voy a ir extendiendo más. Esta es otra herramienta que me parece muy buena. Les estoy ahorrando terapia, entonces, bueno que anoten. El conflicto tiene profundidad, ¿sí? Pero hay veces nos quedamos solamente en el primer nivel y ahí es muy difícil resolver. Entonces él no está de acuerdo, entonces dice no.
Y ella se está afuera y dice, sí, 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 y él no, sí. Entonces, si nos quedamos en el sí y en el no, pues hermano, vamos a envejecer en medio de todo eso porque no vamos a resolverlo. ¿Por qué es que tú dices que no? ¿Por qué es que tú dices que sí? Eso se llama líneas argumentativas. Cuando uno dice algo, lo dice por unas razones que están basadas en unas experiencias o en una evidencia. Es que yo digo que no porque a mí me enseñaron, porque yo siempre he vivido esto, porque cuando pasa eso, pasa lo otro. Por eso yo digo que no. Y entonces ella dice, "Ay, usted es tan complicado, diga que sí, y entonces todo se arregla". Pero es que no es tan fácil, es decir, ese no tiene raíces. Entonces, una buena comunicación de pareja conviene que no pierda la paciencia allí. Sí, no, problemas, no, espérate. Respiramos, oramos, le pedimos gracias a Dios, a ver, ¿por qué es que tú dices que sí? ¿Por qué es que dices que no? Para que podamos pensar, a ver, si yo escuchándote, se me ocurren otras maneras de satisfacer tus puntos, otras maneras de atender a lo que vos estás pidiendo, también reconociendo los míos. Así se ganan muchas más herramientas. En la medida en que tenemos más información sobre el otro, yo tengo más recursos para entenderle y más recursos para ofrecer alternativas y resolver la situación. Pero de nuevo, la medida está en la paciencia. Si perdemos la paciencia y entonces pierdo el propósito y entonces comienzo a basarme en mi herida y a pelear por mí, pues ahí ganamos años de conflicto. Yo quisiera contarle algo con respecto a lo que acabas de decir, que es supremamente importante. Que es supremamente importante precisamente para llegar a ese resolver ese conflicto puntual y crecer, porque eso también es madurar como pareja, ¿sí? Es como desbloquear un nivel más dentro de la relación. Pero es muy importante cuando la persona, listo, se hicieron los ejercicios argumentativos, sí, tienes toda la razón, pero es de verdad interiorizar el mensaje, de verdad entender el mensaje y de verdad comprometerse con el ejercicio que se está haciendo, porque a veces se vuelve, es como muy complaciente. Entonces, es que ya esto se está como demorando más de 15 minutos, ya llevamos media hora aquí sentados. No, no, sí, mi amor, usted tiene toda la razón. Tienes, de verdad, no, sí, hagamos así, de verdad, lo que tú dices, yo quería sentir, no estaría en ninguna parte sin ti. Y que de verdad está mal, porque realmente no pasa. Entonces, pienso que es también como importante entender que eso es parte de la madurez de una pareja, porque es que en la medida que vamos creciendo como pareja y en edad, pues vamos asentándonos en cosas, o sea, es como construir los cimientos de una casa. Uno no arranca a construir los cimientos de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, ¿sí? Y va construyendo y poquito a poco porque precisamente es lo que nos va a preparar para más adelante lo que se venga, la vejez, la enfermedad, los hijos, bueno, muchas cosas. Súper bien, muy bien. Sí, es decir, ahora decía, podemos pensar solamente en hoy y en resolver, es que partido, entonces necesito que ya, que armemos, ¿sí? Bueno, tengo que pensar en el hoy, pero tengo que entender que estamos cultivando un buen mañana. Y entonces ahí aparece el compromiso, ¿sí? Las soluciones que tengamos no solamente son para el hoy o para pacificarnos y llevar la fiesta en paz, sino para madurar la relación. Hay un ejercicio que me gustó mucho, que lo encontré por ahí, me parece muy chévere, y es narrar el conflicto desde el punto de vista del otro. Usualmente nos empecinamos en el discurso personal. Bueno, pararme en los zapatos del otro para narrar el conflicto desde allá, porque muchas veces eso da nuevas luces. Hay otro ejercicio que me parece muy valioso y que tiene que ver con ejercicios de comunicación. Yo las cosas las puedo decir de muchas maneras. Yo puedo decir algo en forma de crítica, pero eso mismo que digo en forma de crítica, lo puedo decir en forma de propuesta. ¿Sí? Usted siempre llega tarde, ¿no? Qué pereza. No se puede hablar con usted. Bueno, lo digo de una manera en juicio, en crítica, ¿cierto? Uno cómo se siente cuando le hablan así. Entonces uno se defiende. Si lo atacan, pues uno se defiende. Puede ser toda la razón y uno dice, sí, pero no, suerte, ay, que usted, no sé, usted es que me espera muy temprano, la apuesta muy temprano, no sé, ¿cierto? Y el mismo mensaje lo puedo decir de una manera propositiva. Amor, me encantaría que
pudiéramos salir desde más temprano. A mí me encanta cuando llegas más temprano, porque entonces tenemos más tiempo. Pues me atacaron, pues no, pero me la cantaron. Y yo digo, pues sí, ¿cierto? Es decir, ni modo decir que no. Bueno, las cosas, los problemas, hay un ejercicio terapéutico que es muy valioso que se llama Te Propongo. El Te Propongo es un ejercicio de autorregulación, de decirle, le tengo que decir de una manera que me reciba el mensaje, ¿sí? Entonces le voy a decir algo que es importante para mí, pero no se lo digo en forma de ataque, de pelea, de juicio, de crítica, sino de mirar, siento que nosotros crecería más si tú pones esto y yo pongo esto, ¿sí? Entonces convertir nuestras problemáticas en propuestas de solución, pues nos ayudan a crecer. Ya voy a cerrar entonces y quería dejarles con un tallercillo. Sí, yo no sé si hay tiempo para ahora. Sí, pero miren, las familias tienen que escoger los valores que las van a diferenciar. Sí, vuelvo y lo repito. Las familias tienen que escoger los valores que los van a diferenciar. ¿Cómo es que vamos a hacer tú y yo? Entonces pongámonos de acuerdo. Vamos a ser amorosos y vamos a ser cercanos. Eso nos cuesta. Eso es fuerte. Eso no es tan sencillo. Eso consiste en ejercicios que vamos a tener que estar haciendo durante toda la vida. Vamos a ser pacíficos en lugar de violentos. Entonces nos ponemos la meta. Hoy en día no estamos allí, pero vamos a ir camellando y vamos a ir trabajando para llegar allá. Las familias tienen que hacer eso. Para empezar, aquí hay un buen tema y es las parejas deben definir cuáles son unas reglas básicas para discutir, para resolver diferencias, cómo deberíamos hacerlo. Hay cosas que son muy pragmáticas. Por ejemplo, ¿cuándo les va mejor resolviendo problemas? ¿Cuando tienen hambre, antes de comer o después de comer? ¿Cuando tienen sueño o cuando están bien descansados? ¿Sí? Entonces esas son las cosas pragmáticas. Tratemos de ser muy inteligentes en ese tipo de cosas. Pero de ahí en adelante hay otras reglas que tenemos que poder ponernos. Si vamos a hablar, no es para destruir al otro. Entonces, vas a hablar de mis defectos, háblame de una manera que me construya. Y yo voy a tratar de hacer lo mismo. O sea, una regla súper sencilla. Uy, eso es difícil. Pero si lo logramos, wow. ¿Sí? Hicimos una gran construcción en nuestra pareja. Yo quisiera que hablaran en este momento de eso. ¿Cuáles son unas reglas de juego para abordar esos momentos difíciles? Definamos las características de lo que es el mejor momento para que podamos construir ese momento. Acuérdense del dibujo de la sombrillita. Muchas emociones, muchas cosas, pero entre los dos construyen un momento de serenidad para poder pensar profundamente las cosas y pensarlas juntos. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar unos minuticos, 10 minuticos para que pensemos unas pequeñas reglas de juego. Si quieren, les propondría. Primero, dense un momento personal en donde escriban 3, 5 cosas y luego las ponen en común. ¿Listo? Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Ahí está el fin de la enseñanza y ustedes tienen su tiempito de taller. Bueno, listo. Yo creo que pues no se alcanza a mucho, ¿no? Pero al menos ahí se genera una pista y ya les queda a ustedes la tareita luego de complementar. Yo creo que entonces nos despedimos. Ya. A ustedes, muchas gracias. Doctor, en nombre de Maús Parejas, pues queremos agradecerle porque ha sido una enseñanza muy productiva. O sea, realmente usted ha tocado temas que yo creo que, como decía Sandrita, están siempre ahí como en el aire, como que uno a veces los lleva, pero quedan en el aire. De verdad que en nombre de la comunidad presente y conectada virtualmente, agradecemos muchísimo esta generosidad de parte suya. La comunidad le quiere hacer entrega
esta virgen es la virgen patrona de esta parroquia, la Virgen de Shopston, que es virgen de sanación. Que Dios lo bendiga y lo multiplique. Muchas gracias.